Hola a todos, ¿cómo están? El programa cada vez crece más y estamos llegando más lejos. En esta oportunidad nos acompaña María Sanz desde México. María, ella es coach ontológica, también enfocada mucho en lo que es el trabajo con la marca personal, la imagen, que es súper importante más que nada para nosotras como mujeres, eso lo sabemos. Y además de todo eso, es creativa, es músico y es una autora publicada. Esta noche ella nos va a hablar justamente de su libro y de todo aquello que ella realiza para aportar, para apoyar a todas aquellas personas que resuenan con María. María, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Pues Karen, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que creo que Dios sabe cómo tener detalles con nosotros, detalles inesperados, y yo creo que tú y este espacio que estás creando es uno de esos detalles que Él tiene con nosotros, así que te agradezco mucho el tiempo, te agradezco el espacio, te agradezco el valor de proyectarte también, porque creo que es uno de los valores que como mujeres a veces se nos pierde el valor de la proyección, el tener la valentía de mostrarnos, de ser audaces y de decirle al mundo quiénes somos, de alzar nuestra voz para darle al mundo eso que tenemos para dar, ¿no? Ese gran valor. Entonces, pues nada más decirte muchas gracias, todo lo demás que acabas de decir de mí, pues son como esas cosas que pues son parte de los títulos que la experiencia académica te va dando, pero yo creo que lo más importante para mí es que no somos tan diferentes dentro de nuestras alejadas y desconocidas vidas. Somos mujeres todas con un valor auténtico, todas únicas y todas con un potencial que merece ser visto, recordado y que merece sobre todo ser como un legado de valor que transforme al mundo. 100%, María, 100%, de verdad, es tan mágico cómo el universo trabaja y cómo vamos resonando. Cuando comenzamos a conversar justamente para poder coordinar la entrevista, es una conexión que uno tiene inexplicablemente, que resuena muy bien una con otra. Y te agradezco de verdad estar desde México acompañándonos en esta oportunidad. María, quisiera, por favor, que nos comentes justamente sobre tu libro, que me parece súper importante porque definitivamente algo que pregunto mucho precisamente en el programa a las personas que son entrevistadas es su camino, el cómo han ido avanzando en su vida para que justamente puedan conectar con los que nos ven. Híjole, yo creo que el libro para mí es, como lo menciono en la introducción, es unas alas de papel que yo no sé a dónde me van a llevar, pero que sé de cierto que si me llevan al remanso del corazón de cada una de las mujeres que lo necesite, ya estoy del otro lado, ¿sabes? Porque creo que cada una de nosotras tenemos una historia que contar, tenemos valor que aportar y a veces no nos atrevemos. No nos atrevemos. Para mí fue confrontante hacer o tomar esta decisión porque me remite a la importancia de la conciencia al compartir. Porque cuando compartimos, tenemos una incidencia en el resto de las personas que puede ser negativa o positiva. Y entonces no puedes darte el lujo de nada más aportar un punto de vista sin tener la plena conciencia de que sabes que lo haces con una intención de que ese punto de vista se expanda. Y eso es lo que para mí Renacer representa. Esas alas de papel y esa lámpara a los pies de muchas mujeres que quizás hoy por hoy están en un momento desafiante, transitando por diferentes pruebas en las cuales quizás no encuentran la salida, en las cuales están profundamente sintiendo el dolor de la prueba y no saben cómo quitárselo o no saben cómo salir de ahí y volver a ver el sol brillar y el azul celeste del cielo coloreado. Porque en esos momentos, aun cuando tú quieres, y ya me dirás si te ha pasado, yo creo que sí, porque creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, sientes que todo se vuelve gris.
Y de eso se trata Renacer, de proponer diferentes perspectivas, tanto de vida como profesionales, que le ayuden al público, sobre todo a las mujeres, a entender que las crisis existenciales solamente son un momento, que los suicidas no quieren acabar con su vida, que lo único que quieren es acabar con su dolor y que esa crisis existencial va a derivarse en una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad, a sobre todo a las mujeres, nos afecta directamente en nuestra capacidad de desarrollo de la movilidad social. ¿Por qué? Porque como mujeres tenemos muchos roles y tenemos la necesidad inconsciente de responder a muchos estereotipos que el mundo nos da. Estereotipos de belleza, estereotipos de éxito, estereotipos de maternidad, y que al no saber cómo responder ante esas demandas nos perdemos y se desdibuja la esencia, se desdibuja la feminidad. Y eso, de eso se trata Renacer. Qué hermoso poder conectar de algo que dices que es muy cierto. Todas en algún momento hemos estado en una situación donde el cielo se torna completamente gris y no encuentras esa salida o crees que no la puedes encontrar, ¿no? En realidad, tomar como esa valentía, como bien lo dices, esas alas para poder volar, es realmente algo que creo que como mujeres nos tenemos que apoyar, ¿no? Esa conexión entre mujeres, de apoyarnos, de tomarnos de la mano, de poder avanzar, de poder crecer juntas, unidas, es súper importante porque siempre o nosotras hemos estado en esa situación o nos topamos con amigas, con familia que están en situaciones así de complejas, ¿cierto? Totalmente. Y creo que eso es parte de lo que aligera un poco la carga o el sentimiento de dolor. Porque es muy bonito, y lo hablaba con Marce de Colombia, que hoy, gracias a la tecnología, pude presentar el libro en 2 diferentes países, ¿no? En Colombia por la tarde al mediodía y ahora contigo. Y decía ella, pues es que es muy padre cuando te lees un libro o te ves una película y te dicen, no, pues es que acepta, pues es que hace esto, hace aquello, pero es que cuando estás en el medio del dolor, no hay teoría que valga. Y lo único que te mantiene lista es que hay otras personas que te entienden y que ya trascendieron quizás ese momento en donde tú estás y te están dando eso, como una lámpara para alumbrarte el camino poco a poquito, y que a lo mejor esa luz que tú ves, pues no te ilumina toda la visión completa, pero con que te ilumine el siguiente paso ya es suficiente. Y hace poquito mi mamá, hace que, no sé, como una semana, mi mamá publicó en uno de sus estados lo que es la sabiduría y lo que es la valentía, y me encantó, me voló la cabeza porque hoy por hoy yo estoy en un proceso igual que tú, igual que todas, de desarrollo. Quizás ya no estoy en ese momento oscuro y por eso escribo Renacer, porque ya puedo entenderlo, ya lo pude digerir y ya lo pude articular en palabras para poder exponerlo y que sea esa lámpara a los pies. Pero esto que escribió mi mamá me voló la cabeza porque decía, sabiduría es saber cuándo dar el siguiente paso o cuál es ese siguiente paso que vas a dar. Y valentía es darlo. Y yo creo que esa es la clave de Renacer, el que te invita a tener la valentía de dar el paso, porque creo que la confianza plena en una misma y en Dios se gesta en, en los momentos de gran incertidumbre, en donde no tienes claro nada, en donde incluso ya no tienes expectativas, ya simplemente estás como fluyendo en la vida, y no sabes qué más va a pasar, no tienes claridad sobre qué decisiones tomar, no tienes claridad sobre hacia dónde va a conducirte tu vida, pero estás ahí confiando. Y llega un momento en que la confianza crece en medio de la incertidumbre. Y esa confianza se transforma en paz, en paciencia, en saber esperar. Y dentro de tu corazón, en lo profundo de tu corazón, tú sabes que van a pasar cosas milagrosas porque lo esperas, aun cuando no tengas claro el cómo, y sigues avanzando. Así es, definitivamente. Algo muy importante que hablamos en el camino espiritual es justamente la noche oscura del alma, ¿no? Ese momento
de total oscuridad en la que realmente sientes que ya estás en el fondo y de repente comienzas a renacer como un fénix y comienzas justamente a volar y en ese camino tal cual de desarrollo, de crecer. Muchos le estaban diciendo últimamente glow up, ¿no? Que te pones más hermosa que nunca, además. Totalmente. ¿No? Es ese reconectar tan importante que tenemos con nuestra esencia. Total, pero ¿sabes qué, Karen? También es creo que valorar, Renacer es un libro que te ayuda a valorar justo ese momento donde es bien difícil amarte. Porque la verdad no nos gusta, o sea, no nos gusta estar en el hoyo, no nos gusta estar en la noche oscura del alma, no nos gusta estar en el invierno de nuestra vida y es cuando más juicios tenemos hacia nosotras mismas, cuando más nos desvalorizamos, cuando más estamos deseando estar en otro momento y se nos olvida que esa versión de nosotras que está ocurriendo no se va a volver a repetir. Se nos olvida que también ese momento o esa versión de nosotras que quizás no es el arco iris, es algo muy valioso que le da paso a ese vuelo, ¿no? Y en mi libro, de hecho, retrato esto como las lecciones de vuelo, donde el perdón es lo que hace la magia. Porque creo que en nuestra historia de vida, desde que nacemos hasta que logramos entender que la vida no se ve como una línea recta, sino que se ve como un electrocardiograma con subidas y bajadas y picos. Y la aceptamos así como viene. Y como decimos en México, vida al son que me pongas te bailo, ¿no? O sea, ya cuando llegas a ese momento, sí, así decimos acá, así, al son que me pongas te bailo, vida. Cuando llegas a ese momento, yo creo que es donde empiezas a ver las posibilidades y empiezas a entender que todo lo que te pasó hacia atrás fueron tus lecciones de vuelo. Yo tengo una historia que, híjole, no sé si es más trágica que la de nadie, porque cada quien tenemos nuestra manera de medir nuestro dolor, pero yo soy sobreviviente de trata. Entonces esa fue una parte de mi vida que nunca, o sea, no la quería ni recordar, ni ver, ni contar, ni hablar de ella porque me condenaba. Me hacía sentir culpable, me hacía sentir que lo merecía y, y wow, o sea, el poder ver esa etapa de mi vida hoy como algo que agradecer, me hace querer voltear al pasado y simplemente decir gracias Dios. Gracias porque si tú me dejaste pasar por todos estos procesos es porque hay un propósito mayor en el cual quizás muchas mujeres se encuentran en ese momento de oscuridad por alguna razón y no saben cómo hablar de esto, no saben a quién acudir, no saben cómo comunicarlo y creo que estos espacios, Karen, tanto el tuyo como este libro o como muchos otros espacios que existen son esa lucecita que le da esperanza a la gente. Totalmente de acuerdo, María. De hecho, algo que conversaba justamente la otra vez con una amiga era, hay muchísima gente que ha sufrido violencia, abuso, todo tipo de situaciones muy, muy fuertes y que el primer sentir de esas personas es culpa, cuando en realidad es el ser que menos culpa debería sentir porque no ha hecho algo para que le suceda eso en realidad, ¿no? Pero bueno, obviamente es un proceso, como bien lo dices, es saber agradecer el por qué uno vive todo lo que ha vivido, porque absolutamente todo lo que ha vivido te lleva a ser quien eres en el presente, con propósitos mucho más grandes y hay que agradecerlos. Y entender eso es realmente de valientes, de personas que se hacen cargo. Algo que igual comentaba la otra vez era, tenemos dos caminos, o te victimizas o te haces cargo, tú eliges. Ese es el libre albedrío, eso es lo que nos permite Dios en esta vida. Entonces hay mucha gente que prefiere quedarse en la victimización, bloqueando heridas sin sanarlas, y hay personas como tú que toman acción, salen adelante, sanan, crecen y luego ven hacia atrás y agradecen todo aquello que vivieron. Yo igual, o sea, estoy aquí por todo lo que he vivido también. Y como bien lo dices, no es que mi vida sea más trágica que la de otras, ni mucho menos.
simplemente son circunstancias que uno pasa para ser la persona que es en el aquí y en el ahora. Y eso es maravilloso. Y qué hermoso poder conectar, María, con esa información que nos das, porque precisamente muchas personas que nos están viendo posiblemente han pasado por situaciones así y callan por vergüenza, por miedo, qué sé yo, diferentes razones, ¿cierto? Totalmente, y es que no lo entiendes. De hecho, una de las manifestaciones que hago en el libro tiene que ver con de dónde surge todo esto, ¿no? Porque yo me lo cuestioné, o sea, muchísimos años dije, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿No? O sea, cuando estaba en la victimización, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo ser diferente? Me enojé muchísimo con Dios. Y esto es algo de lo que hablo en el capítulo 2 que se llama Lecciones de vuelo. Porque hoy entiendo que todo lo que viví, todo lo que tú viviste, todo lo que hemos vivido ustedes que nos escuchan y nos ven aquí, han sido lecciones de vuelo que nos preparan para un propósito mayor. Y esa etapa de dolor en la que estamos profundamente sintiendo la vida así, ya no, por favor, Dios, llévame, es la etapa que yo le llamo como la etapa de crisálida, en donde te está tocando tener unas fuerzas así como de toro para romper esa capa que quizás no es tan gruesa y tampoco tan fuerte, solo está ahí. Y tú la tienes que romper, tú tienes que empujar como cuando damos a luz, ¿no? Y esos dolores de parto y de alumbramiento, las que somos mamás sabemos cómo se siente, ¿no? Que es como, sientes que te conviertes en el exorcista de tanto dolor, pero te toca, tampoco no. Que dices, ya, por favor. Pero son esas etapas que son apremiantes y que al final del día nos están construyendo en una nueva mejor versión, pero que esa nueva mejor versión llega cuando, como bien dices tú, tomamos las riendas de nuestra vida y nos hacemos responsables de lo que sí podemos. A lo mejor yo no tuve la culpa de vivir muchas cosas y tú tampoco ni nadie de los que nos escuchan, sobre todo cuando crecemos en una cultura, al menos la cultura latinoamericana es una cultura todavía muy machista, todavía llena de mucha violencia sistematizada que clasifica todo. Y sobre todo a la mujer se le da un lugar en específico en donde, dado los estereotipos de mamá, de mujer, de etcétera, etcétera, debes o no atender a ciertas atenciones. Entonces, creo que algo para mí muy importante retratar en el libro es cómo el origen de todas estas consecuencias sociales viene desde esa violencia sistemática, de la cual no somos conscientes. Hasta que estás del otro lado y tienes ojos para ver y dices, ajá, claro, ya entendí cómo no iba a ser víctima yo de trata si crecí en un entorno lleno de violencia, en una familia disfuncional, en donde el gobierno principal eran la escasez y el abuso. Y sabes, el crimen organizado, por algo se llama crimen organizado, es la empresa más grande del mundo. Así como a la hora de nosotros hacer nuestra marca o nuestra marca, nuestra empresa, tenemos que tener claridad sobre cuál es nuestro buyer person, así el crimen organizado también tiene súper bien identificados cuáles son las conductas de esas personas a las que van a secuestrar o a las que van a engañar. Porque hay tres maneras de ser víctima de trata: voluntariamente, y lo entrecomillo porque nunca es voluntario, sino es resultado del sistema, por un secuestro violento o por un engaño. Y esto en la clase social media baja, pero en la clase social media alta se ve como la mujer que tiene mucho miedo de ser y que dice, me voy a casar con una persona, con un hombre de del mismo entorno socioeconómico o de uno mayor, y cuando eso pasa, pierde por completo las riendas de su vida porque el que paga manda. Y son esos paradigmas que, híjole, verlos de frente te confrontan y te hacen responsable. Porque sí es cierto, a lo mejor tú no adoptaste ese paradigma voluntariamente, pero es una creencia, es un sistema. Y cuando lo ves tienes de dos sopas, o lo confrontas y lo tiras a la basura, o te quedas ahí teniendo una cierta recompensa porque sí la tienes. Emocionalmente tienes recompensa. Tienes la atención,
que no sabes cómo ganarla de una forma digna. Tienes el pobrecita que te pasó. Tienes el placebo de sentirte comprendida o hacer empatía con otras personas y conectar. Y prefieres eso a tomar la decisión de enfrentarte a la vida y en el proceso despedirte de muchas personas, porque sí, transformarte en tu mejor versión te va a costar personas, te va a costar negocios, te va a costar viejos hábitos, o sea, te cuesta una muerte. Por eso en el libro pongo en la introducción un poco de este proceso que implica renacer, porque sientes que te mueres para renacer. Y es una decisión que tienes que tomar consciente, ¿no? El decir, órale, va. No sé qué va a pasar después de aquí, pero estoy dispuesta a ir por mí, a rescatarme. Así es, 100%. Definitivamente creo que ese proceso, como dices, de crecer, el dejar muchas personas atrás, el dejar muchas creencias atrás, programación que nos meten desde muy pequeñas. Me hiciste recuerdo cuando yo estaba en la universidad, tenía un amigo brasilero que estaba haciendo cosas que se ocurren, a las personas se les ocurre, estaba haciendo una encuesta a las chicas de la universidad y les preguntaba qué quieres ser o a qué quieres dedicarte saliendo de la universidad. Y llega a mí y me dice, ¿tú qué quieres dedicarte? Y yo, pues a trabajar, a hacer plata, viajar por el mundo, qué sé yo, le decía. Y en aquel entonces yo estaba con un novio en la universidad y me dice, ¿y tu novio? Y yo, no sé, ni idea, le digo. Y me dice, eres la primera de 20 chicas que le pregunto y me responde eso, porque todas las otras 19 me dijeron casarme y tener hijos. Y es como esa programación. A ver, no estoy diciendo que sea bueno o malo, eso es cuestión de cada quien, pero es esa programación precisamente de aquello que nos tienen desde muy pequeñas a las mujeres, que si no tienes hijos, entonces tu vida no es la misma, que si no te casas y tal, o que si te tienes que, como bien lo decías, ¿no? Te tienes que casar y pues te casas y te aguantas, ¿no? Y cosas así que suceden mucho en Latinoamérica. Es impresionante cómo a lo largo de todo nuestro continente sucede eso, porque uno diría, no, a lo mejor es México, es Bolivia, porque son más machistas, pero comienzas a hablar con personas de otros países y te das cuenta que sucede en todo lado. Así es. Sí, es parte de esa programación que, ojo, como bien dices tú, no es que sea mala, pero yo creo que valdría la pena resignificar qué es para nosotras, para ti, Karen, para mí, María, para ti que nos escuchas, qué significa tener familia, qué significa tener hijos, qué significa casarte. Porque si en tu respuesta más vulnerable hay negatividad, entonces quizás vayas a repetir un patrón o vayas a evitar tomar el paso por miedo a repetir el patrón, pero entonces ya no estarías viviendo en plenitud, ya no estarías viviendo o haciendo las cosas desde el propósito para el cual fuiste hecha. Entonces es súper importante que nos confrontemos a nosotras mismas con los conceptos o ante los conceptos que hemos aprendido, como por ejemplo la relación con el dinero o la familia. O sea, yo me acuerdo que cuando tuve esta primer confrontación, y hoy lo veo mucho en mis consultas de coaching de negocios, que me doy cuenta que un común denominador es que tienen todo súper estructurado, tienen toda la estrategia, tienen todo, pero no llegan los resultados. Y a la hora de empezar con el proceso de coaching y de encontrar la raíz, es que hay una mala percepción o una percepción negativa del dinero en relación al ser. Porque cuando les pregunto, ¿qué significa para ti el dinero? La respuesta se vuelve obvia, ¿no? Pues es un activo, o sea, es algo que intercambias y que pues, te ayuda a comprar cosas. Pero cuando vas a lo profundo, cuando le das el significado emocional, te das cuenta que para muchos de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, el dinero significa guerra. El dinero significa pleito, separación, divorcios, gritos, violencia. Y entonces es como una lucha interna de entre quererlo pero no, quererlo pero no, quererlo pero no, y es el autosabotaje constante. Entonces, ese tipo de cuestionamientos internos son el principio de una vida plena. El atrevernos a deconstruir
esos conceptos preestablecidos que quizás ya no nos funcionan para darle paso a nuevos conceptos basados y cimentados en el amor, en el respeto, a nosotros mismos, porque yo creo que todos nosotros fuimos hechos para vivir en dignidad y dignificar a otros. Pero ¿cómo vamos a vivir en dignidad si hemos sido forjados en una cultura adultocentrista devaluada? Y cuando te pones a ver esa realidad, pues no te queda de otra más que hacerte responsable de lo que sí puedes cambiar. Y el cambio siempre empieza por ti. Hay una oración que yo hago constantemente a Dios y digo, en esta situación, en medio de esta circunstancia, cámbiame a mí. Porque casi siempre es más factible que pidamos, cambia las circunstancias, Dios, por favor, ayúdame a que esta cosa no sea como es, etcétera, que se vuelva más favorable o yo qué sé. Pero pocas veces pedimos, cámbiame a mí. Que sea yo quien evolucione, ¿no? 100% de acuerdo. Como es adentro, es afuera. Definitivamente. Entonces, si tú cambias, todo cambia. Y todo cambia para bien si tú cambias para bien, por supuesto. Totalmente. Ay, Karen, de verdad que para mí está siendo o sea, no quiero dejar de decirlo, un gran gozo y un gran placer compartir contigo porque puedo sentir a través de la distancia cómo estamos resonando y cómo el poder de las palabras está yendo y viniendo y yo sé que muchas personas que nos están viendo están sintiendo exactamente esa energía de esa conciencia que se eleva y que sí te confronta, pero que también te lleva justo al perdón. ¡Ay! Perdón, se me cayó el celular. No te preocupes. Que también nos confronta y nos lleva a ese lugar de perdón en donde todo ocurre. Creo que en el libro también lo menciono. Me gusta mucho poner de ejemplo a Jesús en su proceso de camino hacia el Calvario, donde para mí la primera clave está en el hecho de que a él no lo mataron, él se entregó. Y como mujeres, sobre todo, ya siendo mamás, creemos que tenemos que ser esa mamá abnegada, esa que da todo, esa que se deja para el último porque sus hijos primero, porque su esposo primero. Pues que si no está ella primero no hay nada más. Todo se vuelve una esclavitud y un yugo. Y ya hubo un sacrificio. O sea, ya no tenemos que nosotros interpretar un papel de mártir y por eso pongo el ejemplo de Jesús porque él se entrega y para entregarte tú tienes que ser valiente. Luego, en su historia, él se vuelve rey de reyes, no por la humillación que pasó, no por los escupitajos, no por los latigazos, sino porque perdonó. Y ahí está la clave. A veces nos clavamos demasiado como en esa parte dramática y en los detalles sórdidos y en el, ay, es que me hicieron y es que, ay, ¿no? Pero cuando llegas a ese punto clave en donde tú perdonas, sobre todo donde te perdonas, híjole, la transformación es inminente. Y yo creo que esa es la esencia en sí de Renacer. Es un libro que es la antesala al programa. El programa ya tiene como todos los pasos y los módulos necesarios para poder llevar a la persona a retomar las áreas de las riendas de su vida, a descubrir su propósito y a crear un proyecto de marca personal o de vida que realmente la haga sentir plena, feliz y libre y capaz de vivir en la totalidad de su ser. Y el libro es la antesala a todo esto. Es como donde surgió toda la reflexión de tu servidora para poder crear todo lo que sigue. Y entonces todo lo que sigue después del programa es un programa en línea de 21 clases. Viene un documental en formato, en largometraje, que ya se está produciendo para que justo podamos retratar cómo la violencia sistemática nos está afectando constantemente, pero también nos está brindando la oportunidad de resignificar nuestra vida. Qué lindo, María. Y cuéntanos dónde encuentran el libro, dónde encuentran el plan. Cuéntanos, por favor. Aprovecho para que invites a las personas a que se conecten justamente con toda esa información.
Pues el libro ya lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon. Pueden elegir si quieren un formato digital o un formato impreso y les va a llegar hasta toda la comodidad de su domicilio. Y el programa lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram. De hecho, ahí mismo en el perfil de mi Instagram, que me encuentran como @Alaya Libera Tu Potencial, hay un link en el perfil. Ustedes pican ese link y ahí vienen todo el catálogo de servicios que tenemos en Alaya. Es un universo muy vasto, es un universo abundante, es un universo muy pleno, en donde nos gusta. Nuestro propósito es, más que una marca, ser un ícono cultural que inspire a las mujeres a vivir en la totalidad de su ser, atreverse a desafiar sus propios límites para realmente crear ese personaje estelar de la película de su vida, y que dejen de ser las víctimas, que dejen de decir, es que por culpa de no hice, es que esto, es que aquello, estoy aquí, yo hago, yo puedo. Y así como hay un meme que me encanta que dice, tengo la personalidad, la tengo, hago lo que quiero porque puedo. ¿Sí lo has visto? Yo puedo. Ese me encanta. O como dijera la Barbie, ¿no? En los años 50, hacer lo que quiera hacer, porque sí podemos. Pero para poder hacerlo tenemos que tener la valentía de dar el paso, de decidir estar hartas. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir Renacer, hasta me caía mal. O sea, de que no me conocía, me veía en el espejo y no me encontraba, y me sentía tan frustrada y tan desesperada por no poderle poner una imagen nítida a quién era yo. Y es que era parte del proceso. Obvio, en ese momento no lo entendía, pero es que llegas a ese punto en donde te hartas. Hasta te hartas de ti, te hartas de la queja, te hartas de, o sea, de todas esas cosas negativas que están sucediendo, y no te das cuenta cómo tú misma en tu narrativa de vida las estás repitiendo. Y a veces pueden pasar años y tú estás en ese loop de queja, de escasez, de chisme. Y hace poquito hace 2 semanas, tuvimos un taller con un gran aliado comercial que se llama 3D Education, que es una fábrica de conciencia también. Y tuvimos un taller que se llamó Forjando una cultura de paz, impartido por un refugiado sirio. Y él nos daba la perspectiva de cómo, sí, estuvo impresionante. De hecho, les invito a que también, Karen, se unan a mi canal de difusión, a través del cual compartimos becas. Igual te las comparto con muchísimo gusto para que tu público lo pueda tener, porque tenemos muchas becas de talleres padrísimos. Este taller en especial y muchos otros que tenemos están respaldados por Rigoberta Menchú, quien tiene un premio Nobel de la Paz. Nosotros somos una empresa que siempre está buscando forjar una cultura de paz. Y en este taller, este refugiado sirio decía, el inicio de las guerras empieza en conductas como la queja, el chisme. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, porque definitivamente creo que es algo que es como muy común en el mundo entero. De hecho, justo precisamente ahora hablaba con una amiga y le decía, cuando alguien comienza a hablar tipo chismes o quejas y esas cosas, me hace tanto ruido, le decía, yo no estoy en eso, pero te das cuenta que por donde ves, hay mucho de eso en realidad en nuestro alrededor. Ay, te me cortaste. Se fue la señal. ¿Por donde ves hay mucho qué? Mucho chisme y mucho de eso a nuestro alrededor, te decía. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué es lo triste? Que sobre todo entre mujeres. Hay un artículo que escribí yo creo que a principios de este año, 2024, para una revista en donde retrataba un poco el papel de la mujer en la sociedad moderna. Y para mí es un papel relevante para la reconstrucción del tejido social. No porque en nuestros hombros tenga que caer toda la responsabilidad, para nada va hacia allá la perspectiva, sino más bien hacia el poder creativo y creador que tenemos como mujeres de dar vida, y cómo después de haber pasado por tanto dolor antropológicamente hablando, porque como mujeres o como género siempre hemos tenido el estigma, ¿no? Desde que Eva mordió la manzana y entonces trajo el pecado al mundo, el pecado original.
Y creo que se nos olvida, tratando de proteger esa imagen o de a proteger ese personaje, nos forjamos capas, nos forjamos apariencias de la mujer empoderada, de la mamá luchona, y nos conformamos con eso, con que la gente por lo menos vea eso. Y por dentro nos estamos muriendo, estamos devastadas. Quizás a veces lo único de valor que tenemos puesto es la marca del reloj que llevamos o de los zapatos. Y es bien triste que como mujeres no nos demos el permiso de sentirnos vulnerables y de sentirnos también al mismo tiempo valiosas. Porque el ser vulnerables y el haber tenido una historia de vida o estar pasando por momentos desafiantes en la vida en donde tienes como ese sube y baja emocional, no quiere decir que dejemos de ser valiosas. Yo recuerdo que cuando estaba desde la primaria, adopté conductas muy masculinas para evitar ser lastimada por los hombres, o acosada o bulleada. Entonces fue más fácil para mí empezar a ser como otro niñillo ahí, como medio raro, y empezar hasta a alburear, ¿no? Y adoptar cierto lenguaje que en realidad a mí ni siquiera me gusta. Aquí en Guadalajara, bueno, ahorita estoy en Guanajuato, que es una ciudad aledaña a Guadalajara, de donde soy originaria, pero se utiliza mucho el güey. ¿Qué onda, güey? ¿No? Así como en Venezuela el pana, quizás. A lo pana o parce en Colombia. Acá es el güey. Pero a mí se me hace súper despectiva la manera por el significado mexicano que tiene y lo adoptas sin darte cuenta. Yo lo adopté. Y te das cuenta conforme vas madurando y entendiendo el valor de tu papel como mujer en la sociedad moderna, que tu esencia femenina y la manera en la que te comunicas en todos los niveles de tu imagen es súper poderoso porque está forjando a la mujer que vas a ser. Yo, la imagen, perdón, en el universo de Alaya, eso hago, ¿no? Como restaurar en esencia a la persona y ayudarla a reconstruir su percepción personal, su autoconcepto, para que esté alineado a la manera de vestirse, a la manera de hablar, a la manera de expresarse de manera verbal y no verbal, porque eso te está programando para un futuro glorioso o para un futuro de más y más tristeza. 100% de acuerdo contigo, definitivamente. Es como el poder de cómo actúas, de cómo te sientas, de cómo hablas, te energiza con ese sentido, ¿no? Y conecta y te alinea de alguna manera. Yo recuerdo cuando era más jovencita, muchas personas me decían, ay, pero si vos eras súper hippie, ¿no? Y yo andaba con rastas y me vestía de negro y era pues, porque claro, estudiaba artes plásticas, como artista plástica era muy hippie, muy bohemia. Y hoy, por decirte, uso vestidos, uso tacones, soy otra en realidad y va muy de la mano con todo eso que comentas, el cómo te vistes, el cómo te sientas, el cómo hablas, el cómo conectas con esa energía. Y eso creo que es súper importante para las mujeres, porque muchas veces las mujeres no se dan cuenta de la importancia de conectar, no solamente con cómo te vistes, sino cada detalle. Las palabras empoderan. Las palabras son poder, las palabras son manifestación. Entonces, muchas veces hay mujeres que se dicen a sí mismas, qué sonsa, qué burra, qué opa, qué esto, qué lo otro, cuando en realidad ese tipo de términos debería ser lo que menos esté en nuestra boca, porque así mismo se están programando, ¿no? Totalmente, o sea, es que nuestra boca tiene poder, cada palabra es poderosísima. La intención de nuestro corazón es, o sea, es la base. Me gusta mucho porque hay esta porción bíblica que dice, no es lo que entra a su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque del corazón procede. Y yo creo que es importantísimo que aprendamos a tener la conciencia de nuestro corazón, sobre todo en términos de belleza que me toca mucho asesorar. Cuando tu belleza es mucho más importante que la dignidad que tú le ofreces al mundo y a ti misma, hay un problema grave de autoestima. Porque si a ti no te importa
cómo tus hábitos de consumo impactan a nivel medio ambiente y cómo te hacen daño a ti misma. Por ejemplo, la industria cosmetológica es una industria súper tóxica. Toda la industria cosmetológica y de belleza hace test en animales, devastan el medio ambiente, o sea, ni por decir los litros y litros y, bueno, miles de litros de agua que se gastan. Y cuando nuestra belleza es mucho, bueno, nuestra aparente belleza es mucho más importante que nuestros valores, entonces ahí hay que poner atención, porque algo que siempre les digo es, primero combínate la mente con el corazón, ya después va a ser más fácil combinarte la ropa y dar una imagen positiva, porque si no está tu imagen física, es decir, tu ropa y lo que te representa ante el mundo, alineado con tu imagen interna, pues solamente eres como una apariencia muy bonita y ya está. Pero ¿de qué te sirve tener una apariencia bonita si en realidad tú no te sientes llena? Si en realidad tú te sientes vacía. Totalmente de acuerdo. Cerrando mi idea de hace rato porque me fui, yo me refería a que, por ejemplo, antes yo era más hippie, más bohemia y demás, y en realidad era por un tema de autoestima. No digo que ese estilo esté mal, al final cada uno va con el estilo que quiere ir, pero en mi caso en particular era una forma de decir a las personas, no me vean, no quiero ser vista, porque no me sentía bien conmigo misma. En cambio ahora es diferente porque aprendí a amarme, llevo un proceso de casi 20 años aprendiendo a amarme, creo que ya estoy, digamos que un 99% más cerca, porque creo que siempre hay cosas buenas y nuevas que aprender, pero era justamente esa parte, ¿no? Del querer esconderse, es que como es adentro es afuera, volvemos a lo mismo de hace rato que decíamos. Entonces, obviamente, como bien lo dices, si tu imagen no se alinea con tu sentir, va a haber una incongruencia y la gente se va a dar cuenta. Y asimismo, cuando tu imagen va de una manera muy conectada con tu sentir, tú vas a mostrarle al mundo cómo te sientes por dentro también. Así es que desde tiempos inmemoriales, desde el inicio de las civilizaciones, ha habido la necesidad de la autoexpresión. El problema es que, pues, queriendo expresar cómo nos sentimos, no nos damos cuenta cuál es la incidencia que tenemos en otros y cómo afecta la percepción de los demás también, ¿no? De ahí nacen las corrientes sociales e incluso las tendencias y la moda. Por ejemplo, los movimientos de los darks o los anarquistas o todo este tipo de movimientos hippies que nacieron en los 60, pues estaban tratando de expresar una necesidad de libertad. Y en su necesidad de ser libres, no se dieron cuenta cómo estaban tendiendo lazo a su propia esencia, ¿no? O sea, en lugar de transmitir una imagen positiva, simplemente se convirtió en un movimiento que marcó la época y ya está, pero no era una imagen tan positiva al final para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque vino ese comportamiento trajo como consecuencia adicciones fuertes a las drogas y otras sustancias que terminaron con la vida de muchas de esas personas y que se volvieron parte de un ciclo de violencia. Porque yo no sé si tú sepas, Karen, o no sé si ustedes que nos escuchen sepan, pero aun cuando digas, por ejemplo, el uso de la marihuana, mucha gente dice, es que es amor y paz y los marihuanos no le hacen daño a nadie y entonces están así como, ay, qué padre. Cada que tú consumes la que sea, la droga que sea, estás pagando la bala para matar a alguien. Tú no lo matas con tus manos, pero tú estás contribuyendo a la violencia y a las guerras y al crimen organizado. Entonces, es así como de ley que nos demos el permiso de ver cómo nuestros hábitos de consumo están afectando el entorno, para que dejemos de ser egoístas, porque si decimos, ay, pues es que yo no le hago daño a nadie con lo que consumo, y mientras yo no le haga daño a nadie, pues entonces ya, no me meto con nadie. Pero no es así, siempre, cada decisiones tiene una incidencia positiva o negativa en el resto del mundo, y por eso es súper importante revisar desde qué lugar interior estoy tomando la decisión. Cuando doy talleres de imagen a mujeres y a mujeres en grupos o en empresas, siempre les pongo en perspectiva eso. ¿Dónde está tu seguridad? Si yo te quitara todo el maquillaje
si yo te quitara las marcas, si yo te quitara las tetas operadas y las nalgas y todo lo que traes, ¿dónde está tu seguridad? Y te das cuenta que por dentro esas mujeres están sangrando. Te das cuenta que están tratando de llenar vacíos, de comprar aceptaciones, de personas a las que en realidad no les importa, porque la única persona que debe de darle el valor a tu ser empieza por ti. Y no es una cuestión de ego, es una cuestión de encontrar la manera de amarte. Tú dijiste algo padrísimo que es, sigues en tu camino de autodescubrimiento. Y hay esto, tú dijiste, me remite a una frase de un autor que me gusta mucho que se llama Claudio Naranjo y dice, descubre quién eres, pero no te aferres a ninguna definición. Muta todas las veces que sea necesario para vivir en la totalidad de tu ser. Y es que el cambio es parte de la expresión de la naturaleza, o sea, es la esencia. Y a veces caemos en el error de estar peleando por defender una postura o por defender una imagen o una etiqueta. Y en realidad no necesitas demostrar nada, no necesitas defender nada. Mientras tú te bastes en el nivel de conciencia que tengas, con una verdad genuina, donde realmente sepas que estás hurgando para ir por esa nueva mejor versión que cada vez tiene más ganas de servir que de ser servido, entonces pues vamos mejorando, porque al final todos somos obras en proceso. Así es. Sí, así es. Por eso decía yo un 99%, porque definitivamente siempre estamos en ese proceso de avanzar, de crecer, de cambiar. La persona que eras hace un mes no es la que eres hoy. La que eras anoche no es la que eres hoy. Y esa nueva versión es la que uno vuelve a amar y vuelve a enamorarse, pero como bien lo dices, tiene que ser desde adentro. Algo que me ponía a pensar cuando hace rato comentabas justamente cuando das asesorías de imágenes y les preguntas a las mujeres sobre quitarles el maquillaje, las operaciones y qué sé yo, es algo que me lleva a pensar justamente en las chicas de hoy por hoy que tanto se muestran en las redes sociales, ¿no? Que se muestran como mujeres, entre comillas, estéticamente perfectas, y digo entre comillas porque todo eso es muy relativo, y en realidad están perdiendo esa naturaleza. Es como que, por ejemplo, en mi caso, yo salgo cara lavada, a veces me peino, a veces no, bueno, no es un decir, más como adornadita, digamos, ¿no? O me maquillo, qué sé yo, pero es parte de quien soy y no me va a dar vergüenza ni miedo mostrar mi cara así tal cual, porque amo quien soy. Pero llegar a ese proceso y entenderlo y sanarlo es un proceso de tiempo, de conciencia, de autoconocimiento, porque muchas veces, lamentablemente, por la belleza, entre comillas, que nos mandan desde las grandes industrias, uno quiere sentirse persona o comienza a querer compararse y se hace daño a sí misma, ¿no? Y eso es una situación que la vemos muy comúnmente. Nuestra generación ha sido la generación de ver a Britney, a Christina Aguilera, a Paris Hilton, que eran mujeres excesivamente delgadas en los 2000, y creo que no hay adolescente de aquella época que no haya querido ser así de delgada como ellas, por ejemplo. Y sanar ese tipo de cosas cuesta, pero hay que ser consciente de hacerlo. Totalmente, pero sobre todo valiente para aceptar quién eres tú. Porque recordemos que el mundo siempre nos va a ofrecer estereotipos, ejemplos y maneras de ser, de actuar, de pensar, de consumir. Y para poder vencer esas, digamos, luchas que hay de comparación constante, uno tiene que desarrollar una postura de autodeterminación. Esa postura de autodeterminación llega cuando te volteas a ver a ti y tú dices, ok, pues se puso de moda esto, pero yo realmente soy esto que me están proponiendo, esto que me están proponiendo resuena conmigo. Y por ejemplo, algo que les pongo mucho a ver en perspectiva en las asesorías de negocio, sobre todo, a la hora de construir la marca personal y de pasar de ser autoempleadas a dueñas de negocio con una estructura de negocio, es, a ver,
Todo tu negocio es tu esencia. Eres tú. ¿Qué es lo que quieres que está al otro lado del dinero? Porque lo que tú quieres no es dinero realmente, es lo que hay del otro lado. Los beneficios que te da el poder tener el poder adquisitivo para disfrutar un viaje con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, whatever. El contexto de vida que cada quien tenga. ¿Cómo te gustaría vivirlo? Porque la comparación viene a hacer estragos incluso a la hora de precificar tus servicios o productos. Porque nos han enseñado a ver la competencia y decir, ay, es que la competencia lo tienen en 50 pesos, yo lo voy a vender igual o más barato para que me compren y creemos que desde la escasez vamos a competir y no es así. Cuando tú aprendes a crear tus propios estándares de vida para que tú tengas esa plenitud en el ser que yo le llamo sexy feeling, que para mí es como la manera de sentir el tomar decisiones positivas y expansivas que se siente como aquí en la panza, ¿no? Como, esta decisión que tomé me hace sentir cosquillitas acá adentro y me hace sentirme poderosa, es porque sabes que está realmente resonando en esa conciencia de reino, en donde todos estamos hechos para merecer la abundancia del creador y de la creación. Y entonces cuando empezamos a esto, cuando mis clientes empiezan a ver esta perspectiva, así me dicen, oye, no, pues sí, yo creo que ahora mi precio va a ser este y mi manera de hacer negocios y mi manera de ser yo va a cambiar de esta manera porque para mí ser una mujer de negocios significa esto. O para mí ser mamá significa esto. O para mí precificar significa esto. Ya no está basada ninguna decisión en la comparación ni en la competitividad, sino en la expansión. Y cambian muchísimas cosas dentro de tu ser. Y cambias el entorno y entonces empiezas a volver incluso disruptiva tu industria. Y esa disrupción trae áreas de oportunidad. Entonces, fíjate cómo el estar constantemente alerta a estas comparaciones y desde dónde las estamos haciendo nos está invitando a desarrollar esa postura de autodeterminación. O sea, si tú hoy que nos escuchas estás comparándote, te la pasas traumada porque estás scrolleando la pantalla del Instagram viendo a ver cómo le está haciendo la competencia, cómo se ve aquella mujer, si está flaca, si está guapa, si todavía no te atreves a ir por tus sueños porque no eres suficientemente bonita o porque no eres suficientemente delgada o porque no tienes suficiente dinero o porque no tienes lo que te falte, habría que replantearte desde dónde estás tomando decisiones y yo te quiero invitar a que solamente te atrevas y lo hagas. Cuando yo empecé, más bien cuando resurgí en esta última temporada de mi vida, porque el año pasado me diagnosticaron con sepsis y casi me muero literalmente. O sea, soy de 100 personas que se enferman de esto, solamente 6 sobreviven. Soy la estadística de sobrevivientes. Y la verdad es que estoy muy bien, muy, muy bien. O sea, soy un milagro de Dios. Cuando a mí me dijeron, va, ya no te vas a morir, yo me asusté mucho. Y dije, no. ¿Y ahora cómo voy a volver a empezar? Ya toda mi vida se había colapsado. Ya estaba yo en esa crisis existencial de la que hablo en Renacer, ya estaba yo en esa crisis de identidad y ya no tenía nada. Financieramente hablando estaba colapsada mi vida, familiarmente, materialmente, todo estaba así en el piso. Y con todo y miedo y sin recursos económicos, y digo entre comillas recursos, porque a veces decimos es que no tengo dinero y no voy a hacer las cosas y no soy suficientemente bonita y no tengo la vida instagrameable que me gustaría tener. Entonces no voy a hacer nada porque hasta que no tenga lo hago. Pues yo sin todo eso empecé desde cero y es a lo que quiero invitar a todas las mujeres en Renacer, a que no importa dónde estén, en qué momento de la vida estén, siempre se puede volver a empezar y hay que tener la valentía para voltearse a ver y darle el valor a lo que se tiene, porque si ya tienes vida, lo tienes todo. Pues si tienes 2 ojos, 2 nalgas, un corazón lleno de pasión y ganas de cambiar el mundo, amigos de verdad y una familia que te ame, yo creo que son los recursos que necesitamos para empezar. Y ya, nada más, porque allí, o sea, creo que el valor como mujeres empieza allí cuando nos atrevemos a ver realmente qué tanto podemos cambiar nosotras para cambiar el mundo. Genial, 100% de acuerdo, María, definitivamente. Bueno,
El tiempo se nos acaba. Te agradezco muchísimo por estar presente. Espero que podamos tener otra entrevista donde podamos seguir hablando de todos estos temas que de verdad podríamos hablar horas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Por favor, antes de que te nos vayas, una vez más, invita a las personas a que te sigan en tus redes sociales, a que compren el libro y que puedan comenzar a cambiar sus vidas. Muchas gracias, Karen, de verdad, nuevamente por el espacio. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos acompañan y que están siendo parte de esta gran transformación. Me pueden encontrar en Instagram como @Alaya Libera Tu Potencial, y si quieren saber todos los servicios que tenemos, denle clic al link de mi perfil, ahí van a poder comprar el libro, desde la plataforma de Amazon, van a poder escoger si quieren versión PDF, si lo quieren impreso y que les llegue hasta la comodidad de su hogar, van a poder suscribirse también al programa de Renacer o comprar cualquiera de los otros servicios que tenemos en la consultoría, que están especialmente diseñados para ayudarte a ti, mujer, a que te transformes en esa nueva mejor versión de ti que realmente resuene con esa vida plena, abundante, feliz y libre que quieres. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Besitos, chao.